Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. En el año 2005 se inauguró aquí en el centro el Observatorio Astronómico con el objeto de favorecer la divulgación de la astronomía y también pues, para conmemorar en ese momento el Año Internacional de la Física. A lo largo de estos años se han venido organizando numerosas actividades de divulgación científica relacionadas con esta disciplina, gracias sobre todo al interés que han mostrado desde nuestro entorno. Desde hace 4 años venimos organizando la Semana de la Astronomía en colaboración con la Asociación Astronómica del Somontano, y en esta 4ª edición hoy nos acompaña Javier Armentia, que ya lo hizo en las actividades que organizamos en 2005 con una conferencia titulada Un paseo por el universo, y al que agradecemos su contribución en nuestro centro. Astrofísico, divulgador científico, colabora habitualmente con medios de comunicación, vocal en la Asociación Española de Comunicación Científica, ha dirigido el Planetario de Pamplona durante 30 años. Javier Armentia nos presenta hoy en la UNED su ponencia Descifrando el cosmos, astronomía en el siglo XXI. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien halladas. Muchísimas gracias, Pilar, al Centro UNED de Barbastro, a todas vosotras y vosotros por estar aquí. Y me están haciendo viejo. Yo estuve en 2005 y ya no era un joven entonces, o sea que fijaros. No me acordaba yo del título, del Paseo por el Cosmos. Ese lo estiré bastante porque el Paseo por el Cosmos es una cosa que hacemos mucho. Pero hoy he cambiado la historia y veis que el título es como muy rimbombante, ¿no? Descifrar el cosmos, ¿no? ¿Cómo nos gustaría, ¿no? Poder entender todo? Y luego la astronomía del siglo XXI. Estamos en un siglo que nos habían prometido que iba a ser la... ¡Buah! Y ya veis lo que estamos teniendo, sin hablar de aranceles y estas... Me voy a poner de pie porque si no me voy a poner triste y la magia de los micrófonos hace que me oigáis bien. ¿Me oís bien, verdad? Vale. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad es que es un honor estar aquí, participar en esta Semana de Astronomía. Veis que como lo organizan aquí, la agrupación astronómica en la UNED, montan un eclipse y todo, vamos, es que no os podéis quejar. Nosotros lo estuvimos viendo desde Lerín y nos llovió, o sea que encima aquí tuvisteis buen tiempo, esto es un vicio. Pero bueno, los eclipses, mira, vamos a hablar algo de eclipses, pero sobre todo hablaremos, y yo lo que os quiero contar hoy es, seguro que habéis tenido la oportunidad de salir de las luces de las farolas de aquí de Barbastro, de los pueblos, los núcleos de población, especialmente con el mundo LED, bueno, ahora son horribles. Bueno, tienes que llevar gafas de sol casi durante la noche. Pero cuando te vas un poco del centro, cuando te vas ahí afuera, aunque ves toda esa luz en la distancia de las ciudades, lo que tienes arriba es un espectáculo maravilloso. Vosotros, bueno, hay gente de muchas edades, ¿quién ha visto el Camino de Santiago, la Vía Láctea en el cielo? Bueno, casi todos, bueno, hay muchas manos. En el planetario, cuando les preguntamos a los chavales, menos de 15 años, o, bueno, en educación no obligatoria, incluso en secundaria, ¿habéis visto el Camino de Santiago en el cielo? Se oye un grillo por ahí al fondo, ¿no? Cri, cri, cri. Nadie ha visto el cielo, ¿no? Nadie lo ha visto porque es un espectáculo que bueno, requiere que el cielo no tenga contaminación lumínica, que no haya farolas, que no haya luz, que no haya luna llena, porque las noches de luna llena son muy bonitas, pero para otras cosas, no para ver el firmamento, el cielo oscuro o el cielo profundo, como solemos decir la gente que miramos al cielo por las noches, ¿no? Esa sensación que seguro que habéis tenido de una noche oscura y a la vez muy brillante, que es como paradójica, ¿no? Las estrellas parece que las han encendido para ti. De repente sales, ¿no? Nos suele pasar más en verano, porque no hay nubes y porque solemos tener más tiempo, y nos encontramos así, de repente miras al cielo, y ¿sabéis lo que hace casi todo el mundo? Suspira. Hace, ¡ay! ¿No? ¡Oh, qué bonito! Pasa lo mismo cuando ves un eclipse. Cuando veáis el eclipse de 2026, del 12 de agosto, mucha gente se va a pasar el minuto ese de eclipse total diciendo, ¡ay, ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Yo lo he hecho, lo he hecho muchas veces y cada vez que veo un eclipse digo eso y digo palabrotas. Pero bueno, porque soy un mal hablado, no por otras cosas. No es nada nuevo, no es nada sorprendente,
pero es algo que nos ha pasado a todos los humanos desde que sabemos qué pasa, incluso desde que no sabemos qué pasa, ¿no? La astronomía siempre se ha dicho que es una de las ocupaciones más antiguas, ¿no? Hoy vengo a hablar de la astronomía en el siglo XXI, pero lo que quiero mostraros es que lo que estamos haciendo ahora, eso que tenemos grandísimos telescopios, telescopios espaciales, miles de personas trabajando conjuntamente, ordenadores, grandes máquinas que nos ayudan a procesar la información, todo eso ha sido casi así con lo que teníamos desde el principio. Y desde el principio lo que hemos tenido pues eran pobladores que intentaban sobrevivir como pudieran. Por ejemplo, en el Abri Blanchard, que está ahí en la Dordoña francesa, en una zona del Paleolítico, hace 32.000 años, entre los restos de la gente que vivió allí, encontraron un hueso de ciervo que estaba trabajado y tenía una serie de puntitos, veis ahí hay un dibujo de cómo lo miraron. Se ha interpretado que esto, que no sabemos para qué servía, si era para ponértelo en el pelo, o llevarlo colgado, o para cortar el pan, yo qué sé, si hacían pan, cosa que dudo. No sabemos qué uso tenía eso, no sabemos casi nada de la gente que poblaba esos abrigos y esas cuevas que luego se dedicaron a pintar maravillas en los techos de piedra y así, pero sabemos que hicieron esos puntitos y lo hicieron por alguna razón, ¿no? Alguien se dio cuenta de que siguiendo esa línea había cada siete puntitos había uno un poco más marcado y con una cierta forma que han podido interpretar, se parecía muchísimo al cuarto creciente, a la luna llena, al cuarto menguante. Era un calendario lunar, lo que estábamos viendo es posiblemente, no tenemos ni idea, ¿no? Como solo hay un objeto de estos, pues puede ser una casualidad, ¿no? ¿Por qué puso esos puntos? Porque se cansó y no puso más, o porque le dio por poner más, yo qué sé. Pero sería precioso pensar que hace 32.000 años, muy cerca de aquí, pasado el Pirineo, un poquito más al norte de Toulouse, hubo gente que miraba la luna y que ya se había dado cuenta, observando la luna, que tenía esa periodicidad. Lo cierto es que todas las culturas del mundo han mirado a la luna, han sacado conclusiones, las han llamado diosas o dioses, las han llamado con nombres diferentes según en cada momento de la semana o de los días que iba pasando. Han configurado meses, es decir, periodos de trabajo, de fiestas, conforme a la luna o conforme al sol, que también va provocando una serie de cambios, ¿no? Ahora estamos ya en esa primavera luciente. Bueno, ha ayudado un poco ese cambio de hora loco que seguimos haciendo, pero bueno, ya tenemos los días más largos que las noches. Esto va a llegar hasta el día 21 de junio, cuando sea el día más largo del año, el solsticio de verano. Nosotros lo celebramos como por San Juan, poniendo hogueras y haciendo que el día se coma del todo a la noche, y 6 meses después, cuando la noche casi se ha comido al día, celebramos la Navidad, es decir, cómo el sol nace de nuevo, que hemos trasladado en otras fiestas de otras religiones que se han ido añadiendo a esa antigua religión o a esa antigua preocupación que era mirar al cielo. Por supuesto, en el otro lado del mundo pasa al revés. Cuando nosotros estamos en pleno invierno, ellos están en pleno verano. Cuando nosotros estamos celebrando San Juan y los días más largos, en los Andes, en las culturas andinas, bueno, la cultura inca, el gran imperio, ya en el siglo XV-XVI, celebraba el Inti Raymi, la fiesta de nacimiento del sol, donde el sol le ungía al Inca, como hijo de Inti, a la mayor fiesta que se celebraba en el Tihuantinsuyo, en el gran imperio que ocupaba pues desde Ecuador hasta Bolivia, pues por todos los países de la cordillera andina, ¿no? Lo siento por los terraplanistas, pero esta es una de las pruebas de que vivimos en un mundo que es redondo. Pero bueno, que hay gente que quiere creer cualquier cosa. En cualquier caso, las estaciones, el sol, la luna, los planetas que aparecían por ahí se iban moviendo y unas veces se veían por la mañana y otras por la tarde. Habéis visto que este año los periódicos nos decían se van a ver alineados los planetas y no sé, bueno, decías, hombre, había unas noches preciosas, sigue habiendo unas noches preciosas, ahora se ven muchos planetas, se ven los planetas al comienzo de la noche
o al final de la noche, donde están ya Júpiter y así, y es una maravilla verlos, y si te fijas noche a noche cómo se van desplazando por esas regiones del cielo donde está el zodiaco y así. ¿Qué os voy a contar? Muchos habéis visto eso, y bueno, ahora para los que no lo habéis visto así, en el móvil podemos poner cualquier aplicación de estas que señalas y te dicen dónde está Júpiter, dónde está Venus y sobre qué estrellas están, o sea que podéis tener la astronomía ahí a tiro de móvil, ¿no? El reloj que usamos nosotros ahora, una vez más con el móvil o con el que tenemos en la pulsera, ha existido desde hace muchísimo. Muchas culturas se dieron cuenta de que día a día se repetía, por ejemplo, que el sol saliera más o menos por el este y se pusiera por el oeste, ¿no? Y en nuestros pueblos lo atestiguan todavía los relojes de sol, que han servido para marcar las horas pues hasta mediados del siglo XIX, cuando se empezaron a instalar en las torres relojes mecánicos. Algunos de ellos siguen funcionando porque todavía hay gente cuidadosa que mantiene el gnomon, ese metal que está simulando el eje de nuestro planeta y que permite que las horas se puedan ver bien. Otros no, otros están completamente torcidos y es una pena. Hay asociaciones que se dedican a rescatar un poco esos relojes de sol, ¿no? Os decía también que el cielo ha servido como calendario, ¿no? Es decir, para saber, por ejemplo, cómo conforme los días se van ampliando, la temperatura cambia, el clima está relacionado también con ese devenir del sol por el cielo, pero también eso nos cuenta, o sucede que la naturaleza sale, hay migraciones de animales, los ciclos de reproducción, los ciclos de las plantas, todo eso está en cuántas tradiciones agrícolas tenemos en nuestro territorio, que hablan de cuándo plantar, con qué luna plantar una cosa u otra. Nos están recordando que desde muy antiguo la gente miraba al cielo y tenía esa orientación, ¿no? Por Santal, bueno, la misma celebración de la Semana Santa. Asumimos perfectamente que cada año salte de un lado a otro del mes sencillamente por la luna llena y por seguir una tradición de 25 siglos atrás, ¿no? Sin cuestionarlo, o sea que son cosas perfectamente astronómicas y que tenemos ahora. Hace 3 días, el domingo, se celebraba el final del ayuno, el final del Ramadán musulmán, un calendario lunar que ha estado establecido y que sigue funcionando siglos después, gracias a que hay gente que sigue mirando cuándo se ve la luna creciente justo después de la luna nueva. Esa luna nueva que se vio durante el eclipse del sábado propició que esa noche ya se pudiera llegar a ver, antes de oscurecerse el sol, un finito creciente lunar, y así se pudo celebrar el Eid al-Fitr y todas estas fiestas que vienen después, ¿no? Son parte tan metida en las tradiciones de nuestro planeta, de nuestras culturas, que no nos damos cuenta de que están ahí, ¿no? Pero que están ahí y han estado desde hace muchísimo tiempo. En muchos lugares del mundo se ha celebrado, no sabemos por qué, no sabemos qué religión o con qué motivo o quién lo hacía, ¿no? qué carácter tenían las personas que organizaban esas cosas, pero en sitios tan distantes como Perú o Alemania o Australia o Inglaterra, Stonehenge puede ser el mayor ejemplo, ¿no? Con piedras movidas en cientos de kilómetros, con unos medios técnicos terriblemente precarios que había pues hace más de 5.000 años, y sin embargo allí celebraban los solsticios, los equinoccios, diferentes fiestas que tenían que ver con su calendario, y además hacían enterramientos en ellos, ¿no? Son culturas, son interpretaciones muy diferentes. No responde todo a lo mismo. No es que a todos los habitantes de la Tierra les enseñaran, esto lo dicen los que dicen que toda nuestra cultura viene de los extraterrestres. Los mayores os acordaréis de Erich von Däniken y todos estos que decían que, por favor, todos los antiguos eran idiotas y tuvieron que venir unos extraterrestres a enseñarles, ¿no? Como a los que pintaron, por ejemplo, en Altamira o en Lascaux, posiblemente a veces representaciones que tienen que ver con el cielo. Esta cabeza del toro en Lascaux, con estas estrellitas que están aquí, se parece mucho a lo que cuando uno ve en el cielo, ve la región del Toro y están las Pléyades allí, ¿no?
¿Estaban representando el cielo? Bueno, hay quien dice que sí. Hay quien dice que incluso Altamira, el techo de Altamira es una especie de planisferio. Sabemos que hay discos de hace unos 3.600 de años, como el disco de Nebra, que funcionan como planisferios, es decir, están reproduciendo cómo se veía el cielo, ¿no? Pero sabemos más, sabemos que grandes culturas, pues hace casi 4.600 años, en Egipto, se edificaron enormes templos funerarios, esas pirámides que tienen orientaciones que tienen que ver con la astronomía. Sus ciclos de fiestas, de ayunos, de tal, lo sabemos por toda la documentación y lo que fueron escribiendo en esa escritura jeroglífica que afortunadamente podemos leer, y en esos sarcófagos iban marcando cómo eran los días, qué estrellas se veían, cuáles regían, cuáles no, es decir, había evidentemente un conocimiento que se había obtenido tanto estoy hablando de Giza o de Keops en las grandes pirámides de Egipto, cerca, ahí veis esa otra foto en Teotihuacán, una ciudad que hace 2000 años tenía 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes, como la Roma imperial. Es decir, ahora estamos acostumbrados a grandes ciudades que tienen millones de habitantes, pero cuando la población humana era una 10ª parte de la población actual, esto no deja de ser sorprendente. La gran avenida de Teotihuacán se orienta hacia las Pléyades, esas que aparecían en la cabeza del toro, está la pirámide del Sol, está la pirámide de la Luna, hay templos dedicados a diferentes divinidades que regían los movimientos, en este caso, en una zona del mundo donde además de vez en cuando, 2 días al año, el sol se pone a mediodía sobre tu cabeza y no hace sombra, cosa que, por ejemplo, en la zona andina se ponían unas piedras donde se hacía una fiesta especial ese día, y esa piedra se llamaba la Intihuatana, la piedra para amarrar al sol, ¿no? Y todavía hoy se celebran esas cosas. Hemos vivido y siempre estamos viviendo algo que no lo regaló nadie. ¿Cómo supieron todos esos pueblos que pensamos que sabían mucho menos que nosotros? Todo el mundo es libre de equivocarse, ¿eh? ¿Cómo supieron ellos cómo edificar estas cosas, qué días celebrar una cosa u otra y tal? A través de la observación. No hacía falta más que mirar la noche. Ahora, claro, como os ponéis, cuando se hace de noche, os ponéis todos a ver las plataformas o estáis ahí con el TikTok y tal, pues no nos fijamos. Pero si uno se fija noche a noche, va viendo cómo el cielo se reproduce, va cambiando y todas esas cosas, ¿no? Desde muy antiguo las diferentes culturas fueron capaces de intentar entender su cosmos. Fijaros que muchas veces asociaban todo eso con sus dioses, ¿no? Lo representaban en el cielo, esas constelaciones, unían esos puntitos o esas manchas que aparecen en el cielo y ponían diferentes interpretaciones, ¿no? Nosotros hablamos de la Osa Mayor, de Orión, del toro, que he hablado yo, ¿no? Diferentes animales o personajes que están relacionados con la mitología que nos viene de los griegos, pero los griegos cogieron una tradición sumeria y la reconvirtieron. En China hablaban de otra cosa, por ejemplo, tenían 28 moradas, 28 zonas del cielo, que es por donde va pasando la luna cada día, una cosa que en Europa no se hizo, pero que sí se hizo, por ejemplo, en el mundo maya. O sea que tenemos realmente diferentes culturas que han mirado, que han descifrado un poco, intentando entender qué era eso. Hablaban de dioses, nosotros hemos puesto los nombres de los dioses también, a los planetas, por ejemplo, o al propio Sol o la Luna, ¿no? Es cierto que todo eso, pues que se dio en las grandes culturas, hace unos 2.500 años, 2.400 años, empezó a convertirse en lo que llamamos ahora la filosofía o la filosofía de la naturaleza, ¿no? En esa tradición de los sabios griegos, que están ahí pintados un poco como nos imaginamos, ¿no? Señores, bueno, con sus capas y esas cosas, aunque muchos de ellos iban casi desnudos, porque tampoco en Grecia hacía tanta falta historias de estas, pero pues Platón, Aristóteles, Sócrates, Eratóstenes, todos esos sabios que fueron investigando y preguntándose por todo eso, qué es lo que había en el mundo. No es que dieran las respuestas correctas, muchos se equivocaron. Aristóteles dio muy buenas ideas,
Pero, por ejemplo, Aristóteles afirmaba que una pluma, un kilo de plumas, por ejemplo, un edredón así, de 1 kilo de peso, y un hierro de 1 kilo de peso, ¿no?, caen a velocidad diferente porque las plumas eran más ligeras y quedaban menos atraídas por la tierra. En cierto modo, el hierro atraía más a la tierra. Esto se creyó durante 1600 años, hasta que Galileo hizo un experimento y vio que no, que 1 kilo de plumas o de piedras o de hierro cae a la misma velocidad. En la misión Apolo 17, cuando se subió a la Luna por quinta vez, perdón, una de las pruebas, y hay un vídeo muy divertido, es que tiran una pluma y una bola y una canica, incluso de diferente peso, y caen a la vez, porque la atracción gravitatoria de la Luna o de la Tierra es la misma. Pero eso no lo sabrían hasta siglos y siglos después. Es decir, los sabios de Grecia no lo supieron todo, ni nadie lo había sabido todo, ni los sabios de China, ni los sabios de aztecas o toltecas pudieron saber todo, pero elaboraron un cosmos a partir de lo que iban conociendo, ¿no? Sabemos todo esto porque hubo gente que además se preocupó en recoger todo lo que se había sabido. En el caso de la tradición de la que os estaba contando, la griega, o grecorromana o helénica, fue Claudio Ptolomeo, que elaboró esos tratados de astronomía recogiendo todas las observaciones que se habían hecho hasta antes, y haciendo tablas y haciendo predicciones de cómo se podían ver las cosas. ¿Qué instrumentos habían usado hasta entonces para ver el cielo? Pues instrumentos muy sencillos. Varas de medir que podían establecer direcciones, y poniendo 2 varas podías establecer ángulos, ¿no? Con eso se hacían círculos en los cuales podías poner posiciones, y sistemas mecánicos a veces complejos para hacer cálculos astronómicos. Pero todo se basaba en la vista. Era el ojo de las personas que vamos a llamarles astrónomos, astrónomas, que observaron todo esto. Todo esto se almacenaba en las bibliotecas, que, pasado el esplendor de ese mundo helénico y con la sinrazón de un fanatismo religioso, pues acabó quemada, como sabéis que pasó en la Biblioteca de Alejandría, pero que afortunadamente no se perdió del todo. Estoy contando la historia muy brevemente, a pesar de que es una historia muy larga. No se perdió todo, muchos de esos tratados se habían reescrito, se reescribieron en otros idiomas, en Bagdad, en Samarcanda, hubo sabios que reescribieron todo, y la llegada del mundo musulmán permitió, además, darle un uso, en este caso un uso religioso, a ese conocimiento del cielo, como el que os decía del cálculo del Ramadán y de los momentos y fiestas de oración y la orientación hacia dónde hay que hacer las abluciones y los rezos cada día, y todo eso se juntó para podernos guardar una tradición que de otra forma se habría perdido. Si pudiéramos poner todo lo que se sabía en aquella época, que se había visto en el cielo más o menos, ¿os acordáis de las enciclopedias? Pues tipo la enciclopedia Espasa, ¿no?, que tenían ese papel finito y que eran unos tochos de 300 y pico páginas, así de este tamaño, ¿no? Bueno, pues si pusiéramos todas las observaciones de la antigüedad, más o menos tendríamos uno de los tomos hecho. Todo el saber de la antigüedad podríamos meterlo ahora, bueno, no digo ya en un USB, vamos, es que lo podíamos subir, vamos, no llenaba ni la cuenta de que tenemos en el móvil. Era muy poquito. Eran datos, sin embargo, obtenidos con mucho cariño, con mucha pericia, con mucha paciencia, porque exigían repetir y repetir, ¿no? Gracias a esa repetición, gracias a ese trabajo, la astronomía, no del siglo de entonces, de esos siglos VIII, IX, X, sino la astronomía actual, gracias a todo ese trabajo previo, puede entender mejor el mundo. Y no deja de ser precioso, ¿no?, que algo que sea tan antiguo siga siendo válido. Las observaciones antiguas nos permiten entender que el sistema del mundo, digamos, funciona. Posiblemente por razones que a la gente que vive entonces les parecería directamente una locura o una extraña religión que mantenemos ahora y que llamamos cosmología contemporánea, ¿no? Pero vamos a ir más allá, porque en todo ese proceso de elaboración y de análisis que permitía tener, por ejemplo, ir calculando cuáles eran las posiciones
de los astros, de los planetas en el cielo y predecirlas, de forma que cualquier persona que se desplazara o fuera a navegar, por ejemplo, pudiera, reconociendo los planetas y sus posiciones, tener informaciones sobre algo. Eran esas efemérides y tablas astronómicas que se fueron elaborando, no solamente ya en el mundo árabe, sino que a través de la Escuela de Toledo, principalmente, y luego de los conventos y muchos ducados y así europeos, bibliotecas, y el nacimiento de las universidades, permitió que ese saber volviera a Europa y se difundiera y permitiera que gente analizara esos datos y sacara conclusiones diferentes de las que habían concluido. Por ejemplo, Copérnico, un polaco de Torun, que analizando cómo se movían el cielo, cómo se movían los planetas, concluyó que era imposible que todos los planetas, el Sol y la Luna, se movieran alrededor de la Tierra, que era mucho más sencillo, dejando a la Luna, que sí daba vueltas alrededor de la Tierra, hacer que el resto de los planetas se pusieran a dar vueltas o estuvieran dando vueltas alrededor del Sol. Esto no gustó mucho. Bueno, a él le daba bastante miedo esta idea, que era lo que llamamos revolucionaria, y por eso lo publicó su tratado justo en 1543, cuando se había muerto, ¿no? Dio orden de que se publicara. Fijaros que ahora hablamos de revolución como un proceso social, o un proceso de cambio de gran magnitud que nos da la vuelta a las cosas, ¿no? En los tiempos de Copérnico, revolución quería decir una vuelta, dar vueltas. De hecho, su libro se llamaba así, sobre las revoluciones de los planetas, o de los orbes celestes. El hecho de que revolución pasara a ser gran cambio social fue precisamente que esa idea de Galileo, que no todo, como parecía cuando estabas mirando el cielo, no todo daba vueltas alrededor de la Tierra, sino que la Tierra era un planeta, como lo era Marte, Mercurio, y daba vueltas alrededor del Sol, fue una idea revolucionaria. Tanto que los sistemas dogmáticos que había entonces, principalmente en Europa, tanto la Iglesia luterana como la Iglesia católica vaticana, pues lo negaran y acabaran declarándolo anatema, o declarándolo una doctrina falsa que iba en contra del dogma. Cosa que les vino fatal a varias personas que murieron por eso. Sin embargo, hubo un personaje del que igual no se habla tanto, pero que hizo otra revolución. Es curioso porque este personaje, Tycho Brahe, en Dinamarca, en lo que es ahora Dinamarca, siguió creyendo que la Tierra era el centro del universo. Estaba equivocado a nuestro estándar, pero para él era muy lógico. Y él había hecho más observaciones. Antes os decía que todas las observaciones de la antigüedad cabían en un tomo de la Espasa, ¿no? Bueno, pues las observaciones que hizo solamente este hombre en Uraniborg, en el observatorio que hizo, con sus ayudantes, serían como 30 tomos. Por ejemplo, durante varios años y de una forma terriblemente paciente, especialmente pensar que esto es en una isla de Dinamarca. Joder, que ahí está todo el día nublado. Bueno, pues a pesar de las nubes, iba observando dónde estaba Marte, ¿no? Y lo iba poniendo pin, pin, pin en el cielo. Esos puntitos son las observaciones de Tycho Brahe entre 1580 y 1600, más o menos, ¿no? Es impresionante, o sea, con una perseverancia, tenía tiempo, los datos eran escasos y difíciles de obtener, pero tenía... y a partir de ahí interpretó que la teoría clásica no valía, que los planetas hacían unos movimientos diferentes, extraños, que él no logró explicar de una forma. Ya digo que él seguía creyendo que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, Pero esa línea que pintaba ahí en esa gráfica, esa línea es el movimiento real de Marte en esos años. Fijaros que no se separaba casi nada. Y todo eso a ojo, porque todavía en 1590 no se había inventado el telescopio. El telescopio fue, evidentemente, una herramienta increíble para obtener más datos de más calidad y más precisos, claro, con mejor ajuste, ¿no? No sin problema. Bueno, los datos de Tycho Brahe le sirvieron a Kepler, que no lo he mencionado ahora, pero para explicar que lo que pasaba es que no solamente los planetas se movían en torno al Sol, como lo hacía la Tierra, sino que sus órbitas no eran circulares, no eran perfectas, sino que eran elipses.
y eso hacía que los planetas a veces se movieran más rápido o más lento, o vistos desde la Tierra a veces avanzaran en un sentido o en el otro. Y lo describió de tal manera que unos medio siglo después Newton pudo explicar por qué lo hacían, por qué la gravedad era esa fuerza que estaba haciendo así. Entre medias, y además dialogando con Kepler, estaba Galileo, estaba Clavius, había diferentes sabios que empezaron a usar instrumentos como el telescopio, con el que Galileo descubrió, por ejemplo, en 1609, que Júpiter tenía lunas, tenía satélites. El nombre de satélite se lo puso Kepler, porque se mandaban cartas y se iban contando la cosa. Había nacido la publicación científica. Tened en cuenta que en esta época ya hay imprenta, la posibilidad de que tus escritos se puedan publicar y repartir varios ejemplares hace que a lo largo de Europa y muchas gentes puedan tener esos libros. Ojo, muchos de esos libros, como los de Galileo, acabaron en el índice de libros prohibidos porque Galileo concluía a partir de las observaciones que Copérnico tenía razón. El enfrentamiento de la ciencia con los dogmas se hace muy patente en el siglo XVI, XVII, que es cuando a Galileo le procesan y tiene que abjurar de su opinión y le condenan a no poder publicar nada, por eso sus libros salen de tapadillo y se publican en el norte de Europa, ¿no? Digamos que otra de las características de la ciencia es que incluso hablar de cosas que están en el cielo y de cómo se mueven se convierte en una materia estratégicamente peligrosa o que pone en cuestión a veces a los poderes establecidos, ¿no? Esto puede ser también una cosa que pasa con la ciencia actual, especialmente viendo lo que está intentando hacer en Estados Unidos de ocultar las cosas, las opiniones que no van conforme a sus dogmas. Pero lo que abrió toda esa capacidad, estoy pegando unos saltos por la historia, no es una conferencia de historia, pero os estoy contando algunas historias de cómo hemos mirado el cielo. Lo que apareció con los telescopios fue la capacidad de que más y más personas, se pudieran pasar las noches mirando el cielo e interpretándolo, y además con el nacimiento de la mecánica, interpretar esos movimientos y descubrir más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos a William Herschel. Le he puesto junto a Carolina. Carolina era su hermana, una de sus hermanas menores, que le ayudó. Ella misma descubrió varios cometas y varias cosas. Ella decía que solo le ayudaba, ¿no? De hecho, en los dibujos de los Kepler, de los Herschel, suelen salir así, ella poniéndole el té al hermano, ¿no? Bueno, estas cosas pasan. Sin embargo, su hermano le dio crédito y dijo que sus grandes descubrimientos no habrían sido posibles sin la ayuda de Carolina. Pero la historia se cuenta como es, y entonces todos sabemos que William Herschel descubrió el planeta Urano, un planeta nuevo, analizó, por ejemplo, el contenido y vio cómo era nuestra Vía Láctea. Bueno, nada de eso habría sido posible, construyó enormes telescopios, pensaba que tenía por ahí alguna imagen, y enormes telescopios para ver todo con más precisión y así. En esta época, si antes había hablado de 30 tomos que estaba haciendo y tal, teníamos ya unos 200 tomos de observaciones astronómicas, con los Herschel y con otros observadores que hay en Europa. Por ejemplo, un poco más tarde, a comienzos ya del siglo XIX, siempre se habían visto estrellas fugaces. A la ciencia le habían interesado poco, porque se pensaban que eran, de hecho eso lo había dicho Aristóteles, se pensaba que eran gas de los pantanos que se juntaba y entonces eran como los fuegos fatuos. Pero Adolphe Quetelet, que fue director del Observatorio de Bruselas, propuso a un montón de amigos y observadores que por favor se pusieran a observar cada noche cuántas estrellas fugaces veían y que pintaran en un mapa del cielo por dónde se veían. Gracias a ese trabajo, que ahora llamaríamos un trabajo colaborativo o de ciencia ciudadana, lograron caracterizar más de 30 lluvias de estrellas fugaces, las más conocidas son las Perseidas. Llegó a poder predecir qué día habría el máximo de Perseidas y por culpa de Quetelet y de esos astrónomos que se pasaron 5 años observando el cielo cada noche y contando, si no llovía, claro, estrellas fugaces, pues gracias a eso todos los veranos os volvéis como locos cuando llegan los medios de comunicación y os dicen hoy es la noche de las Perseidas. Bueno, pues si os habíais preguntado quién le dio el nombre de las Perseidas, quién se dio cuenta que todas venían de la zona de Perseo, en este caso y tal,
pues fue gente que trabajó con Quetelet. En el primer esfuerzo, o uno de los primeros esfuerzos colaborativos, hubo muchos, otros se dedicaron a caracterizar nebulosas astronómicas y a ver cómo eran de forma y catalogarlas. Otros fueron estudiando estrellas que aparecían y desaparecían, que eran variables, ¿no? Gracias a esos trabajos, a la astronomía, a la colaboración de muchas personas en diferentes lugares del mundo, y gracias a las revistas que estaban empezando a nacer entonces, científicas, donde se publicaban esos descubrimientos y todo el mundo compartía su conocimiento. No nos damos cuenta de que ese proceso de la ciencia comunicada, que es básico actualmente, y que gracias, pues hemos vivido la pandemia y gracias, por ejemplo, a la colaboración, incluso de pago, en estos casos porque había laboratorios farmacéuticos, gracias a la transmisión de la información se han podido hacer vacunas en un tiempo récord. Bueno, pues en el cielo, en cierto modo, eso se empezó a hacer hace ya 2 siglos, o casi 2 siglos. Incluso las teorías de la mecánica, de la física, que iban explicando cómo era el universo y cómo se movían, por ejemplo, los planetas, permitieron predecir planetas que nunca se habían observado, como pasó con Neptuno, que se descubrió en 1846, muy cerca de donde Le Verrier había hecho cálculos y diciendo, tiene que haber ahí un planeta gordo. No me digáis por qué. Bueno, sí, explicaba por qué. Decía, observando con precisión cómo se mueve Urano, se retrasa un poco y otras veces se acelera. Y eso quiere decir que hay otro objeto, posiblemente de tamaño similar a Urano, y descubrieron Neptuno lejos, pero de un tamaño muy parecido. Eso es la leche. O sea, es decir, bueno, los tomos de la espasa de observaciones iban aumentando. Pero aún así, era maravilloso ver que la teoría y la práctica, la observación, iban concordando. En el siglo XIX también nacieron no solamente telescopios más grandes, sino formas de analizar la información. El primero, el de la izquierda, es un telescopio de Herschel. Hay uno, si visitáis el Observatorio Nacional en Madrid, en el Retiro, hay uno de los que le compró Carlos III a Herschel, lo han montado y podéis verlo, es realmente impresionante, tiene un espejo de casi 1 metro de metal bruñido y así, es precioso. Grandes telescopios como Yerkes, que se instala en 1860 y tantos, y luego el uso de la posibilidad de poner un prisma a la luz, lo que se había visto, bueno, lo que vemos todos cuando hay lluvia y entonces la luz del sol se descompone y forma el arco iris, pues lo mismo se podía hacer con la luz de las estrellas. Si teníamos un telescopio que apuntara bien a un objeto celeste y esa luz la pasábamos por un prisma, podíamos obtener información sobre el color de las estrellas. El problema era que ya el ojo y tu hermana tomando notas, como era el caso de Herschel, o el ojo y pintar las cosas, pues no era una buena herramienta. Pero en 1840 John Draper, que es al que se le da el crédito, hizo es un daguerrotipo de una imagen astronómica a través de un telescopio. A partir de ahí se empezó a usar placas fotográficas con las cuales la información, lo que se veía en el cielo, quedaba registrado. Era maravilloso, porque al día siguiente, ya después de 2000, porque los trabajos de la astronomía siempre se hacían de noche, ya más tranquilo, y además lo podías comparar con tus colegas, podías ver lo que habías estado observando. De igual forma, el uso de los espectros, esto no es una bandera arcoíris, es un espectro partido en líneas de la luz solar. Veis que aparecen manchas, ¿no? Que si tuviéramos el detalle en el arco iris no lo vemos, pero si pudiéramos ver, habría bandas discontinuas que corresponden precisamente a unas líneas específicas que producen elementos como el sodio, el hierro, el potasio y tal. De repente, con esta herramienta, los astrónomos pudieron no solamente ver los colores de las estrellas en detalle, sino saber que había en sus atmósferas, de esas enormes bolas de gas, había elementos que estaban también en la Tierra. El conocimiento del universo, ya no voy a empezar a medir cuántos tomos de la espasa, se había multiplicado por 100 o por 200, porque a partir de ahí teníamos mucha información. Aquí el problema que empezaba ya a haber, y estamos hablando ya de finales del siglo XIX, es quién puede
ordenar toda esta información. Por ejemplo, imaginar que hacéis un telescopio y observáis una parte del cielo, donde hay 1000 estrellas. En un cuadrado de cielo hay unas 1000 estrellas, vamos a poner un así. En la época de Herschel, lo que habían hecho Caroline y su hermano era apuntar las posiciones y tal. Lo que hicieron ya aquí era que cada estrella podían verle el espectro, podían ver el color, podían ver si era más azul o más roja, si tenía unos elementos u otros. ¿Cómo ordenar todo eso? Bueno, pues esto se lo planteó en el Observatorio de Harvard a finales del siglo XIX a Edward Pickering, que era el director del observatorio. Y a pesar de que tenía un fondo de Henry Draper, precisamente del hijo de ese fotógrafo que había sido un rico hombre de negocios, no tenía dinero para pagar astrónomos. De hecho, no había tantos astrónomos. Y entonces le preguntó a su ama de llaves, Antonia Maury, y le dijo: oye, ¿no conoces tú a mujeres que se animen a trabajar en esto? Y son las calculistas de Harvard, posiblemente las mejores científicas de la historia humana. A lo largo de más de 20 años, unas 20 mujeres, en periodos llegaron a ser hasta 13, se dedicaron, aquí las veis, lo que hacían todos los días. Se ponían a mirar con unas lupas esas placas fotográficas en detalle y a ir apuntando todo. Unas clasificaron las estrellas por su clase de luz, por lo brillantes que eran o por lo rojas o azules que eran. Otras, pues como Henrietta Leavitt, por ejemplo, se dieron cuenta de que en placas obtenidas en días diferentes había estrellas que oscilaban y entonces eran variables, pero que eran unas variables de un tipo que oscilaban más rápido si eran más pequeñas y oscilaban más lentos si eran más grandes, si eran más brillantes. Y con eso encontró la forma de medir la distancia a las galaxias. De repente el universo, gracias a estas calculistas de Harvard, multiplicó su tamaño por 100, por 200. De repente supimos que la galaxia de Andrómeda no era una nube que estaba relativamente cerca del Sol, sino que estaba tan lejos que su luz tardaba en llegarnos 2 millones de años. ¿No? En comienzos del siglo XX, los datos se habían convertido en abrumadores, estaban haciendo cambiar la historia. No solamente sabíamos que las estrellas eran de diferentes tipos y de diferentes edades, se vio que había cúmulos más jóvenes, otros más viejos, se vio que nuestro Sol pasaría a ser luego una estrella gigante y todo ese tipo de cosas. No se sabía muy bien por qué, no se sabía de dónde venía la energía del Sol, ni siquiera se sabía de qué estaba compuesto el Sol. Una de las calculistas de Harvard, Cecilia Payne, luego Cecilia Payne Gaposchkin, porque se casó cogió el nombre de su marido, pues ella hizo su tesis doctoral en 1923 contando que el Sol era principalmente hidrógeno y helio. Algo que luego se entendería cuando tuvimos una idea de cómo se había formado el universo. Pero a ella casi le tiran la tesis para atrás. No solamente fue la primera mujer que hizo una tesis en astrofísica, sino posiblemente la tesis doctoral más importante de la astrofísica por los tiempos de los tiempos, ¿no? No me voy a enrollar más, pero daros cuenta de que a lo largo del siglo XX, con más telescopios, con nuevos métodos, ¿no?, fotográficos, espectros, fotómetros, con la colaboración de más gente y sobre todo internacional, se crea la Unión Astronómica Internacional, las grandes revistas astronómicas empiezan a publicarse y a circular por las bibliotecas de todo el mundo, y entonces con eso pues vamos obteniendo una información, ¿no? ¿Era suficiente? No, porque todavía va llegando más cosas. En los años 30 llegan las observaciones con los radiotelescopios. Los primeros radiotelescopios eran de este tipo. Este es el primer radiotelescopio, que era realmente una antena de comunicaciones, pero que se dieron cuenta que conforme se elevaba sobre el horizonte la región del Sagitario, había un ruido adicional en las señales de radio. Era la señal del centro de nuestra galaxia, de un agujero negro que muchos años después hemos podido ver. Gracias al descubrimiento de que podíamos observar el cielo en ondas de radio, en microondas, en infrarrojo, en ultravioleta, pues vamos obteniendo información muy diferente de cómo es nuestra galaxia, por ejemplo, de cómo se forman estrellas y dónde, de que hay nubes de gas y polvo, otras frías y otras calientes, de que hay un agujero negro central en la galaxia, etcétera.
Y también resolver preguntas que podemos ponerlas aquí muy bellas en esta imagen de ese cielo estrellado de Van Gogh, ¿no? Que bueno, aquí este no es un cielo oscuro, pero la cosa es que a comienzos del siglo XIX, Hermann Olbers, que era un astrónomo alemán, se preguntó por qué el cielo es oscuro por la noche. Según las teorías de Newton, según la mecánica de la época, el cielo tenía que ser infinito y eterno. Y entonces, si tú estás mirando en una cierta dirección, siempre te encontrarías tarde o temprano con una estrella, que estaba en algo que emitía luz. Si sumabas todo, la luz que tenía que tener el cielo por la noche tenía que ser tan luminoso como el cielo durante el día. Y esto era una paradoja, por eso lo llamaron la paradoja de Olbers. Pasaron años, bueno, ese mismo año que planteó Olbers la paradoja, Edgar Allan Poe, el poeta, dijo que lo que pasaba era que el universo no había tenido tiempo para mandarnos toda la luz. Pero como era Edgar Allan Poe, que contaba historias truculentas y era un poeta, pues no le hicieron caso. Pero había acertado. Lo que pasa es que tuvo que llegar Newton unos 40 años después de Edgar Allan Poe y ponerlo con esa bellísima ecuación que nadie entiende, ¿no? Que habla de tensores, del espacio-tiempo. No os voy a poner a estas cosas, pero la cosmología es ciencia gracias a gente como Einstein, Lemaitre, Dirac y muchos otros que fueron analizando precisamente cómo había un marco teórico en el que podíamos entender que el espacio y el tiempo se curvan por la presencia de la materia y cómo el mismo universo se tendría que estar expandiendo y haberse originado hace unos 13.787 millones de años, que es la cifra que actualmente podemos decir que eso es. Hago una pausa, me pongo solemne, digo, señoras y señores, hace 13.787 millones de años el universo nació aquí mismo. Oh, Barbastro, Barbastro. Bueno, podríais estar en cualquier lugar del universo y decir lo mismo. Es decir, todo el universo nació en el mismo momento. Esto es una cosa que nos vuela la cabeza. De hecho, el nombre que le pusimos a todo esto fue un poco como humorístico. Le hemos llamado el Big Bang, la gran explosión, el catapum, ¿no? De hecho, el nombre se lo puso Fred Hoyle, que era un astrónomo que en los años 40 no se creía, le parecía esto una idea estúpida. Pero no, pero es cierto, es decir, sabemos que el universo nació como muy denso y muy caliente y todo esto se deriva de estas cosas y además se ha comprobado. Antes os decía que la interacción entre teoría y práctica es fundamental para entender todo. Esta es una imagen en la región de las microondas, una región de ondas de radio, que se obtuvo con un satélite de la Agencia Espacial Europea que se llamaba Planck. En el centro, esto está puesto en coordenadas galácticas. ¿Os acordáis antes? Digo, os acordáis antes porque ahora ya no usamos tanto la cartografía, pero los mapamundis lo solían representar así, ¿no? En medio está el Ecuador, arriba el Polo Norte, abajo el Polo Sur. Bueno, pues si hacemos las coordenadas galácticas, las de la galaxia de la Vía Láctea, podemos pintar así. Lo que hay aquí en esta zona central, en el Ecuador, es el plano de nuestra galaxia, que es muy planita. Es donde está nuestro Sol, donde hay un montón, unas 100.000 millones de estrellas, una cosa así. Hay nubes que suben y bajan. Ahora sabemos que muchas de ellas son restos de otras galaxias que han ido chocando y así. Están las dos nubes de Magallanes, perdón, aquí. Hay otras cosas de esas. Bueno, imaginaros que hacemos un trabajo, y esto lo hicieron los observadores de Planck. Por supuesto, esta imagen tiene un montón de píxeles y es datos que se han ido recopilando durante varios años. Si quitamos todas las fuentes conocidas, quitamos todas las estrellas, las nebulosas, las cosas que están pasando, las galaxias que están por detrás y que también emiten eso, nos quedamos con esto. Los que sois ya un poco mayores, os acordaréis que cuando se acababa la televisión y después del himno, no sé si por culpa del himno, parecía que se fundía todo y aparecía esa especie de sopa de garbanzos, ¿no? Esto los jóvenes no sabéis, bueno, y la gente que no es tan joven también, porque ya hace un montón de años los ingenieros que hacían las televisiones decidieron que cuando la señal es ruido, pues no hay señal, la quitan, ¿no? Y por eso ahora las televisiones ya no se ve eso. Pero bueno, pues cuando apagabas el Planck, después del himno, del cielo, lo que salía es esto. Y tiene esos colores porque eso indica que el fondo, de hecho, por cierto, si cuando estabais viendo el UHF se acababa la emisión, eso que estabais viendo principalmente eran electrones que venían desde el centro de nuestra galaxia.
era emisión del hidrógeno de nuestra galaxia, que llegaba hasta nuestras televisiones. Bueno, pues el Planck lo que descubrió es algo que habían observado ya en los años 60, y es que mires por donde mires, ves siempre una radiación de fondo. Ves siempre una luz que viene de cuando el universo empezó a emitir luz hace 13.000 y pico millones de años, o cuando tenía 380.000 años solo. Y esa luz, además, evidenciaba que ya entonces la materia estaba empezando a agruparse. Está puesto en color porque en las partes azules la materia está un poco más, lo que sea está un poco más agrupado, y en las partes rojas está un poco más separado. Es un diagrama de color-calor, ¿no?, por así decirlo. Y lo que nos está indicando es que ya hace 13.787 millones menos 380.000 años se estaban empezando a juntar algo, esa materia. Sabemos que era principalmente hidrógeno y helio, y estaban empezando a formarse las primeras estrellas que nacerían millones y millones de años después, cuando el universo fue un poquito más grande y más frío, porque entonces estaba demasiado caliente. Pensar en que podemos describir con ese nivel de precisión, no exento de errores, cómo era el universo tan temprano, no deja de ser maravilloso, sobre todo porque descansa no solamente en esos tensores y esas ecuaciones terribles, en esos tochos que muy pocas personas entienden, sino que descansa sobre todo en las observaciones que se hacen con telescopios, algunos telescopios que están en el espacio y otros que están en la Tierra. Meto lo del espacio porque Planck era una nave espacial, porque además de la fotografía, desde los años 70, tenemos los dispositivos de estado sólido, los CCDs y todo esto, que permiten registrar con mucha más sensibilidad y más rápidamente las cosas que se ven en el cielo. En conclusión, y esa es ahora, ya cuando llegamos, digamos, al siglo XXI, lo que hemos podido ir haciendo es todo un complejo sistema en el que la teoría y la observación, cada vez con instrumentos más grandes, ¿no? Este es el Gran Telescopio de Canarias, que tiene más de 10 metros de diámetro efectivo, es una serie de espejos hexagonales, usando detectores muy sensibles, a veces mandando los telescopios fuera de la Tierra, con un desarrollo teórico que ha ido dando vuelta entera a lo que conocemos de la energía, de la materia, del espacio y del tiempo. He hablado de Einstein, pero habría que hablar, ahora se cumplen 100 años de la mecánica cuántica, de entender precisamente algo que no se entendía en los tiempos de Cecilia Payne. Ella dijo, el Sol es casi todo hidrógeno, pero entonces todavía no se sabía que el hidrógeno se podía fusionar y obtener energía, es decir, la fuente de energía de las estrellas se encontró unos años después, también por una mujer, por cierto, a pesar de que no se le reconozca, no se le dirán los premios. A ninguna de estas mujeres de las que os hablo les dieron un premio Nobel. Por supuesto, los telescopios nos han permitido no solo estas imágenes bellísimas que vemos ahora en los programas de planetario o en las películas y estas cosas, sino entender mejor, ¿no? Este mismo año se va a presentar o a poner en marcha, bueno, esto no va a ser este mismo año se acabará de hacer la cúpula. Esta es la cúpula en el Cerro Armazones, en una foto bellísima con la luna llena detrás, de lo que se llama el telescopio extremadamente grande. Los nombres no son muy bonitos, le podrían dar otro nombre. Es que hicieron el anterior gran telescopio que habían hecho en Chile, esta es la Organización Europea de Astronomía, el Observatorio Europeo Austral, el anterior les habían llamado el VLT, el Very Large Telescope, el telescopio muy grande, con el cual el cojón telescopio le iban a poder llamar, yo qué sé. Y entonces se les ocurrió este nombre bellísimo de ELT, extremadamente largo, grande, telescopio extremadamente grande. La otra es de europeo. Bien, ahora con un arancel de un 25% porque es europeo. Va a empezar a funcionar posiblemente dentro de unos 10 años de forma efectiva, pero fijaros que va a tener casi 40 metros de diámetro. Que no es poco, y va a haber más de estos telescopios. No solamente eso, sino que, entre medias, antes decía que observábamos la luz óptica, luego aprendimos a mirar las ondas de radio, el infrarrojo, en los rayos X y todo eso. Desde el año 2017 observamos también ondas gravitacionales, una consecuencia precisamente de las teorías de Einstein. Por eso, cuando se observaron la primera fusión de dos agujeros negros y se midieron las ondas gravitacionales, la mitad de los periódicos
pusieron a Einstein y decían, Einstein tenía razón. Bueno, Einstein llevaba muerto desde el año 50 y tantos, con lo cual le importa un bledo, pero en cualquier caso todos sabíamos que tenía razón. Se equivocaba en otras cosas, pero en esto tenía más razón que un santo. Aunque él había predicho las ondas gravitacionales, también había dicho que no se podrían medir, con lo cual tenía razón a medias, ¿no? En cualquier caso, no fue la única cosa que se pudo hacer. En el año 2013, y además dejó de funcionar, la apagaron la semana, hace 2 semanas menos, porque fue el día 27 de marzo, ¿no? Eso es todavía la semana pasada. Apagaron Gaia, esta especie de sombrero cordobés que veis ahí, y que además daba vueltas muy rápido, ha estado observando estrellas, es otro telescopio europeo. Es una misión maravillosa que se dedica a observar con mucho detalle el cielo, pero a lo bestia, y durante mucho tiempo. Fijaros, tiene una forma de observar tan precisa que si apuntáramos el telescopio Gaia a Oslo, no, a Moscú, vamos a tirar a Moscú desde aquí, veríamos que en la Plaza Roja, en la mitad de la Plaza Roja, hay un tío con un bigote y podríamos contarle los pelos del bigote. Eso es un microsegundo de arco de precisión. No solamente eso, como da vueltas muy rápido y observa constantemente los mismos objetos en diversos momentos, repite todo el cielo cada 3 días, repetía el cielo cada 3 días, podríamos medir a qué velocidad le crecen los pelos a ese ruso que está en la Plaza Roja. Ese es el tipo de precisión de la que os estoy hablando. Tenemos telescopios que son así de precisos. Gracias a esto, pues 150 terabytes de observaciones, ha catalogado 2.000 millones de estrellas y muchas galaxias que están cerca, otras que están lejos y tal. La astronomía del siglo XXI ha recogido un poco todo ese espíritu que teníamos en los siglos anteriores, de observar con paciencia, pero ahora tenemos mucha información, tenemos Big Data, pero a lo bestia. Por supuesto, toda esta información ya no puede ser procesada por los miles de personas que están ahora estudiándola y que la estudiarán durante los próximos decenios, porque todavía se le esperan 2 catálogos que vendrán el año que viene y el año siguiente, y de ahí todo ese trabajo se analizará. Actualmente ese trabajo se analiza con la ayuda de algoritmos que buscan patrones, eso que llamáis ahora inteligencia artificial, ¿no? Pero no de la generativa, que es un gasto de energía que no da informaciones normalmente útiles, sino sistemas expertos que pueden aprender de lo que están haciendo los humanos. Muchos de estos proyectos tienen también colaboraciones con los ciudadanos, las ciudadanas. Podéis entrar en las páginas de los observatorios astronómicos y colaborar con los científicos para poder ayudar a catalogar estas estrellas, si son variables o no, o si tienen planetas, o incluso poder cartografiar nuestra galaxia, la galaxia de la Vía Láctea, y ver exactamente cómo son esos brazos y tal. Tener en cuenta que como estamos en medio de la Vía Láctea es muy difícil conocer todo esto. No solamente esto, sino que hay más misiones. Estoy pensando, en el 2018 acabó de observar Kepler, que era una misión estadounidense con colaboración internacional, y que observaba planetas que están en torno a otras estrellas. Actualmente conocemos más de 7.440 planetas en torno a otras estrellas. Muchos de ellos con Kepler, también con Gaia, con otros telescopios, que están obteniendo información sobre ellos y no solamente, perdón, había puesto, ¿habéis visto a alguien? Bueno, bien. Decía que no solamente, es que no había visto que estaba ya esta, tienen formas muy diferentes. Esto no son fotos reales de los planetas, no los hemos visto, pero sabemos que están ahí y podemos caracterizarlos. Hemos medido que algunos tienen atmósfera, hay unos 3.000 que podrían albergar vida, de ellos hay unos cuantos cientos bastante parecidos a la Tierra. Bueno, no sabemos todavía qué podrá obtenerse en el futuro, pero necesitamos cada vez más gente que pueda investigar esto. La astronomía del siglo XXI necesita cada vez más colaboración internacional. E iba a poner un ejemplo de esa colaboración internacional, no os fijéis en la portada del ABC, sino en las demás portadas. Bueno, el Heraldo también lo puso pequeñito, ahora que estoy viendo. Bueno, pero ¿recordáis esa imagen?
Esa imagen se construyó a partir de las observaciones durante varios meses de 8 radiotelescopios en diferentes partes del mundo, que se pusieron de acuerdo, digamos, con una precisión increíble y que permitieron, después de 2 años de trabajo, de análisis, de esos 5 petabytes, o sea, 5 millones de bytes, ¿no? Poder obtener esa imagen. No solamente en este trabajo había unas 2000 personas, sino que también trabajaban varios cientos de superordenadores. Esta es una de las que lo hizo posible, es Cathy Bauman, esta es la cara que puso cuando vio lo que le había salido. Ahí es la primera versión y dijo, leches, si es como lo que queríamos obtener. Alguien dice que, claro, eso es trampa, ¿no? Porque en esta época de Twitter y de los bocazas diciendo tonterías, de hecho, a esta le salieron haters, le salieron gente diciendo tonterías, diciendo, ya habrá sido otro, y le ponen a ella y estas, ¿no? Bueno, no, pero es cierto, ella dirigía un equipo de gente muy joven que venía de otras disciplinas, ella es ingeniera informática, o sea que no solamente miraban el cielo las astrónomas y los astrónomos, sino muchísima más gente que fue capaz de reconstruir todos esos datos que nos llegaban de una galaxia que se llamaba M87 y que nos mostraban que en el centro de esa galaxia había un agujero negro. Unos años después encontramos otra imagen parecida, pero esta ya no fue tan bonita porque ya no era la primera, pero es nuestro agujero negro, ¿no? Sagitario A estrella, es esa zona donde hay algo que se está comiendo la materia y la energía y emite muchísima luz, aunque como está metido, tenemos delante miles de millones de estrellas, pues no podemos verlo, y entonces tenemos que obtener información de forma residual y por eso es tan complicado. Sin embargo, recordáis que Karl Jansky, en 1930, cuando instaló su antena de radio, recibió precisamente las emisiones que llegaban de ahí. Esas mismas emisiones, pero miradas con mucha más calidad, y esa es la gran diferencia del siglo XXI, tenemos nuevos métodos para que lo que nos hizo descubrir la emisión de radio del centro de nuestra galaxia se haya convertido ya unos 80 años después en una imagen de cómo es el centro de nuestra galaxia. Yo ya con esto iría terminando. Tenemos, por supuesto, grandes telescopios, el JVST, ese gran telescopio infrarrojo de 8 metros, de casi 8 metros de diámetro, que está observando y que estas semanas no para de dar noticias sobre las primeras galaxias que vivieron cuando el universo tenía un 2% de la edad que tiene ahora, es decir, que vivieron cuando el universo tenía unos 300 millones de años y que eran muy pequeñitas, de las cuales se formaron luego otras galaxias más gordas como la nuestra, la Vía Láctea, etcétera, ¿no? También proporciona imágenes apabullantes como esta, que fue una de las primeras imágenes que nos mostró, o esta sí que va a ser este año finalmente, salvo que se retrase, el Observatorio Vera Rubin, también en Chile, un proyecto estadounidense, que lleva el nombre de Vera Rubin, que fue la que primero analizó, una de las primeras que hizo un análisis sobre un hecho, que no he contado antes, pero que salía también, ¿os acordáis de esa imagen de la sopa de garbanzos que había de la primera luz del universo? Una de las cosas que se saca de la radiación de fondo de microondas, que es como se llama, es que gran parte del universo no es materia visible. Lo que estamos viendo con nuestros telescopios, las estrellas, las nebulosas, las galaxias, los cúmulos de galaxias, la Niaquea, todas esas grandes estructuras, no es más que un 6% de todo lo que hay. Un 25% de todo lo que hay viene a ser materia oscura, y la materia oscura la descubrió Vera Rubin. Esto se contaba hasta hace 2 semanas muy bien en la página web del Observatorio Vera Rubin, que se va a estrenar dentro de unos meses. Pero la actual administración americana, como se hacía mención a que Vera Rubin era una mujer, y han decidido eliminar toda la información de género en esto, pues le han quitado la biografía, porque esta fue una activista además por los derechos de las mujeres. Pero bueno, son estas cosas que pasan, no queman a la gente, todavía espero, pero la deportan. En cualquier caso, o invaden un país. Pero bueno, mientras tanto, yo espero que esta gran cámara que tiene Vera Rubin va a hacer un censo
Cada noche va a hacer 20 terabytes, ¿no? Tenéis ahora los discos duros, esos tochos, pues tienen 100 teras, una cosa de estas. Bueno, imaginar que os llenaríais, en una semana os gastabais un disco, ¡hala, mete otro, ¡hala, mete otro! Bueno, va a estar trabajando durante muchos años, esperemos que no le quiten la financiación, porque nunca se sabe con la administración americana lo que está pasando, pero va a tener un catálogo de 15 petabytes, ¿no? Posiblemente ya no podríamos poner cuántos tomos de La Espasa son eso. Llenaríamos todo este hermoso edificio de la UNED de libros y aún así tendríamos muchísima más información obteniéndose cada día con telescopios como este. Quiero terminar así, mostrándoos que la historia de la astronomía no es muy diferente de lo que pasó hace 20.000 años cuando los primeros astrónomos intentaron buscar regularidades, patrones en lo que estaban observando el cielo. Lo que ha cambiado es que tenemos más herramientas, tenemos más conocimiento, como decía Newton, caminamos a hombros de todos los gigantes que nos han precedido y sobre todo hemos tenido una historia de progreso y de éxito en el cual la teoría, a veces ha habido que cambiarla muchísimo, como cuando la revolución copernicana, ¿no? o posteriormente cuando llegó la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad, ha habido que dar la vuelta a todo lo que conocíamos, pero eso no es tan importante, ¿no? A lo largo de este siglo descubriremos qué es la materia oscura, descubriremos qué es el 75% del que no había hablado, que es la energía oscura, que es algo que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Posiblemente acabaremos el universo en la nada más aburrida y absoluta, pero mientras tanto intentaremos entender, descifrar, y quedarán siempre preguntas. Porque si algo nos ha pasado a lo largo de todo este camino, que, perdonadme, me he extendido un poco más de lo que debía, si algo hemos aprendido a lo largo de este camino, es que cada vez que solucionamos algo, ¿no? Cada vez que cartografiamos un poco el desconocimiento, lo que teníamos aquí, encontramos que al borde sigue habiendo más allá más preguntas. La astronomía del siglo XXI es muy bonita, está resolviendo muchísimas dudas y está encontrándonos también muchísimos problemas. No sabemos la cosmología, eso del Big Bang, cómo funciona exactamente, si tendremos que cambiarlo dentro de unos años y por eso, pues si queréis, dentro de unos años yo me vuelvo a pasar, la última vez fue en 2005, pues bueno, yo o alguien más joven, porque espero jubilarme un poco antes, pero en cualquier caso será un placer, como me ha pasado, esta charla la conté por vez primera de una forma muy esquemática en un curso de verano que hicimos en agosto en UJUE y la mitad de las imágenes han cambiado, no las de Kepler y estas cosas antiguas, pero todas las de los datos han ido cambiando porque cada día van apareciendo nuevas cosas. Y esto es lo más bonito, que sigue habiendo gente joven, gente de diferentes disciplinas, que sigue mirando al cielo, con los instrumentos que sea, e intentando descifrar el cosmos. Nuevos radiotelescopios que se están poniendo en marcha, como estos. Esto es un montaje porque una parte de este radiotelescopio está en Sudáfrica y otro en Australia, para que os hagáis idea, ¿no? El SKA es así. Pero bueno, esto se me ha colado porque yo quería llegar aquí, daros las gracias, perdonar que me he extendido más de lo que debía, y en cualquier caso, pues eso, decir que la astronomía es esa ciencia que obtiene información, que intenta descifrar el cosmos a partir de muchos datos. Ahora no podemos decir que sean pocos, son muchos datos, pero son difíciles de obtener y sobre todo apasionantes para intentar explicar. Muchas gracias. Puede que tengamos tiempo para alguna pregunta. Si no, tenéis una vida, es viernes, no quiero tampoco... yo no, pero... No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Yo quería preguntarle una cosa, pero saliéndome un poco del tema, y es que ¿en qué fase está actualmente la rehabilitación del planetario de Pamplona? No sé si lo habéis escuchado al fondo, ¿en qué fase está actualmente la rehabilitación del planetario de Pamplona? Voy a hacer un disclaimer, voy a hacer un aviso previo. Yo dejé de trabajar en el planetario de Pamplona en octubre por
discrepancias con la empresa que lo gestiona actualmente y por lo tanto no soy una voz, o sea, soy una voz desautorizada porque estoy fuera de la empresa, pero sobre todo pues tengo mi opinión en cualquier caso, o sea que no quiero tampoco decir nada especialmente malo, pero entendedme que no soy imparcial a la hora de juzgar. El 14 de enero se quemó el planetario, la sala Tornamira, quienes hayáis visto allí, pues era esa cúpula de 20 metros de diámetro, bellísima, y se estropeó toda la cúpula y todos los sistemas de proyección que había. Empezó un proceso de bueno, un proceso pericial de qué había pasado y tal, fue un fuego eléctrico fortuito, y en la empresa, que depende, que es el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, dictaminó que el centro seguiría cerrado. Ahora dictaminado, hace 2 semanas, decidió que los trabajadores del centro además pasan a un ERTE. Las contratas habían pasado ya a un ERTE desde enero, con lo cual los hechos es que el planetario está cerrado y bien cerrado, y punto. Mientras tanto ha habido un proceso de contratación de una consultora, que no sabemos si ha finalizado el proceso de contratación o qué dictaminará. Se busca una consultora para que decida qué va a hacer sobre el planetario. Con lo cual la respuesta a tu pregunta es, por el momento no sabemos nada. No han comunicado nada ni al equipo que trabajaba en el planetario. Desde luego a mí, que ya no trabajo en el planetario, menos. Pero bueno, comprendo. En cualquier caso, yo creo que se corre el riesgo de que esto se vaya olvidando y la gente olvide que durante 32 años ha habido un planetario vibrante y lleno de propuestas que incluso cuando el confinamiento, hace 5 años, cuando nos quedamos todas en casa, no dejó de trabajar. No se hizo un ERTE para las trabajadoras y los trabajadores de las contratas y del planetario, sino que nos dedicamos desde casa a seguir hablando de astronomía y a contar historias, organizamos cursos, actividades por las redes, preparamos la vuelta para que los chavales pudieran volver al planetario en condiciones seguras, ¿os acordáis? Bueno, supongo que aquí os pasó también, tuvisteis que tener la mitad de las butacas canceladas, estar con máscara, esas cosas que pasaron, las fuimos viviendo en el planetario, pero el planetario solo cerró en el primer confinamiento. Desde entonces estuvimos abiertos, en las condiciones que nos tenían. Había una voluntad que actualmente los gestores evidentemente no la tienen. Entonces a mí por eso me da miedo, ¿no? Sí es cierto que con la catástrofe se despertó un cariño popular e incluso el Ayuntamiento de Pamplona ha dicho públicamente que no quieren perder algo que es emblemático para la ciudad, ¿no? Posiblemente no a la escala de los Sanfermines, pero en otra escala, ¿no? Ha habido gente que se venía arriba y nos comparaba con Notre Dame o con el Liceu, ¿no? Y yo, tampoco, ojalá. Pero lo cierto es que si hubiera voluntad, y esperemos que la haya, esto se podría arreglar en unos pocos años. Mientras tanto, pues yo espero que el equipo no se disperse y que la empresa, que es una empresa pública, no son intereses empresariales, al fin y al cabo llevan cosas como la Filmoteca, la Orquesta Sinfónica, el circuito de esquí de Larra, o sea, cosas que no están hechas para sacar dinero, sino para dar calidad de vida, y el planetario era una de esas, y eso siempre se ha entendido, no es que quieran buscar otro tipo de cosas, pero evidentemente pues no sabemos hacia dónde quieren ir, y a mí me gustaría pensar y dar una buena respuesta en el futuro y decir, sí, esperamos que se abre tal día y así. Pero, bueno, por el momento ya han dicho que desde luego para el eclipse del año que viene no va a estar. Pero bueno, como desde Pamplona no hay eclipse total, nos iremos todos un poquito más al sur. ¿Desde aquí se ve? No. Sí, aquí es total ya. Y por eso os tenéis que bajar a Teruel y... Claro, pero en Teruel está fenomenal. Además tenéis el CEFCA aquí en Aragón, o sea que iba a haber un plan especial, es una de las primeras comunidades que está trabajando para desarrollar toda una serie de actividades de cara a lo del año que viene. O sea que este va a ser uno de los centros, quiero decir, hablo de Aragón en sentido amplio,
va a ser uno de los lugares más importantes para la observación astronómica. O sea que está ahí. Ya sé que es triste, pero muchas gracias por preguntarlo. Por allí hay... Espera que te... Bueno, tengo buena voz yo. Yo soy muy novato en esto porque igual te hago una pregunta de parvulitos, pero me gusta mucho observar el cielo y tal, y ahí, no sé, observé como una serie de estrellas muy seguidas, en constante movimiento, y no sé si lo pusieron los americanos ahí eso o es algo... Uno en concreto de origen... ¿Conoces a Elon Musk? Sí, por desgracia. ¡Guau! Sí, ¡Qué bien, qué gran tío! ¿No? Está. Sí. Esto es un tren de Starlink. Starlink es una empresa, un proyecto de dar internet con cobertura global, o casi global, entre 60 grados norte y 60 grados sur de la Tierra, usando varias constelaciones de satélites. Estos satélites, 50 o 60 según el lanzamiento, se lanzan en un cohete, ¿no? Los suben a unos 400 kilómetros de altura, por encima del suelo, y se ponen al principio y van todos en fila, ¿no? Pero tienen unos motores y entonces poco a poco se van separando, y entonces durante las primeras semanas de vuelo se ven pasar por encima. La verdad es que acojona, ¿eh? La primera vez que lo ves dices, seguro, si habéis visto, a nosotros nos pasó hace 2 años, estábamos dando un concierto que hacemos con unos amigos músicos y así, y íbamos contando el cielo y de vez en cuando nos callamos y vemos el cielo mientras suena la música, ¿no? El arpa y la flauta y así. Y entonces estábamos en ese momento como muy místico y muy tal, y ¡bum!, aparece de repente. Y empieza todo el mundo, ¡ay, va! ¿Qué es esto? Bueno, pues impresiona, es muy bonito, pero luego te pones a ver y es un poco horrible. Fíjate, en las imágenes que han hecho de prueba con el Vera Rubin, con la cámara enorme, que mide en cada foto que hace, por así decirlo, coge 3 grados de cielo, como 3 soles. Normalmente el campo que tiene un telescopio de estos es un campo de unos pocos segundos de arco, ¿no? Y esto es descomunal. Pues ahí, cuando sacan una foto y la exponen durante un cierto tiempo, se encuentran a veces 100 satélites, porque hay más de 5.000 de estos satélites ya. El problema es que están manchando el cielo. El problema es que una vez más todo esto no, bueno, se estima que un 3% de esos satélites además van a caer y quemarse en la atmósfera. Hay estudios que dicen que porque no solo es Elon Musk con Starlink, están los chinos con 2 proyectos similares, está Facebook, Meta, haciendo otro, están Boeing y varias empresas también haciendo otro, creo que Jeff Bezos también. Entonces al final se estima que antes de que acabe la década tendremos unos 40.000 satélites más dando vueltas alrededor del cielo. Si antes decíamos que era difícil ver la Vía Láctea por culpa de las farolas, pues no os quiero contar, porque lo cierto es que, aunque afirman los constructores y gestores de estas plataformas que los satélites luego no se ven, y han disminuido, de los primeros que lanzaron ahora les han hecho con las antenas más oscuras y más pequeñitas, o sea, algo están teniendo de cuidado, pero aún así son demasiados. Una vez más, ¿quién pone orden en esto? Porque esto es como el salvaje oeste, ¿no? Hay una comisión internacional que regula estas cosas, la órbita baja está llena de satélites que investigan, por ejemplo, las catástrofes naturales, la temperatura, la vegetación y tal, y estos son problemas porque todos esos, empieza a haber ya posibilidad seria de que choquen satélites unos contra otros. No va a ser lo de Gravity, ¿no? Tampoco tenemos a Sandra Bullock ni a George Clooney por ahí por el cielo, saltando de la estación espacial a la otra, ¿no? Pero podría haber un desastre de este tipo, y sobre todo lo que se habla es que cuando esos satélites que al final acaban cayendo a la atmósfera, claro, cuando cae un satélite a la atmósfera tenemos una estrella fugaz, un bólido bonito. Eso se disgrega, los metales que tiene y tal, se quedan en la atmósfera, es un poco de polvo que cae sin problema. Pero si empezamos a contar que a lo largo de los próximos años habrá cientos de miles de trocitos de materia que caen encima, podemos tener un envenenamiento con metales pesados adicional. Por si queréis pocos problemas ambientales, claro, también puede que no lleguemos, porque con todo el camino que vamos, pues ¿qué va a pasar? Total, dentro de 30 años no vamos a estar. Pero en el caso de que estemos, pues además habrá que ponerse un paraguas,
para no contaminarse demasiado. Y todo esto pues un poco por la falta de previsión o porque al fin y al cabo lo que buscan es el beneficio. Con lo cual, lo triste de esto es que una cosa que estaría bien, fijaros que estaría muy bien, que en cualquier sitio del mundo que estés puedas tener una conectividad y comunicación. Esto es fenomenal pues, para países en conflicto o para lugares con poca comunicación o tal, pero las consecuencias que tiene no están bien analizadas. Entonces yo soy cauto. La Unión Astronómica Internacional emitió hace ya 2 años un comunicado y abrió una página para estudiar este tipo de fenómeno y mostró su preocupación. Que un organismo internacional, como no dependiente de las Naciones Unidas, pero de esa escala, muestre preocupación por algo, quiere decir que la cosa está súper chunga. Si estuviera mal, si estuviera medio mal, no habría dicho nada. O sea que realmente la cosa es seria, pero como viene una temporada de crisis, pues igual se lanzan menos satélites y eso es bueno. No, verás menos trenes de Starlink, pero no nos caerán encima. No sé, a mí no me gustan mucho, pero los amigos que tengo que se dedican a la fotografía astronómica están hasta las narices. Porque tú estás haciendo una observación de una región del cielo que tienes que observarlo durante 8 horas y ahora es muy difícil que no te pase algo por delante. Tienes que limpiarlo, es decir, hay una capacidad con los ordenadores de limpiar eso, pero eso supone pérdida de calidad de datos. Entonces igual hay que acabar esto diciendo muchos datos chungos que nos ha estropeado Elon Musk. O sea que esto también será la astronomía. Por aquí... Hola, entonces tendrán más futuro los telescopios que se lanzan al espacio que los que están en tierra. El problema, sí, claro, mandar telescopios al espacio está bien, ¿no? Fíjate, pero te pongo un ejemplo para que pensemos en que eso tiene una dimensión a veces difícil de evaluar. Voy a intentar ser breve porque yo me enrollo mucho. En abril de 1990 se lanzó, ahora se van a cumplir, por lo tanto, 35 años ya, ¿no? Se lanzó el telescopio espacial Hubble. Después de una demora por el desastre del Challenger y todo esto, y entonces pero bueno, se tenía que haber lanzado unos años antes, pero se lanzó en el año 90. Se puso en el espacio y estaba a unos 500 kilómetros por encima del suelo solo, y se vio que se había mandado un espejo mal pulido. Tenía una aberración esférica, era miope, por así decirlo. Se habían gastado un montón de millones de dólares en el telescopio más avanzado para observar el universo y era miope. Además habían hecho 2 espejos, uno bien y uno mal. ¿Sabéis cuál metieron en la nave para...? La ley de Murphy funciona a veces de formas terriblemente duras. No hay problema. En el año 93 se lanzó la primera misión de reparación del Hubble y se le pusieron, pues ¿qué se hace con un miope? Se le pone unas gafas. Y se le pusieron unas gafas. Y por eso, no sé si recordáis, las imágenes de los años 90 del telescopio Hubble no eran un cuadrado entero, sino que eran un cuadrado que le faltaba como una escalerita tenía. Era la sombra de la lente que tenía. Pero con eso se recuperó y se hizo unas imágenes preciosas. Lo bueno es que eso demostró que se podía subir al telescopio espacial, arreglarlo un poco y volverlo a tener en marcha, ¿no? Se hicieron 7 de estos viajes hasta el año 2009, cuando se hizo el último. El telescopio sigue funcionando ahora, pero tiene detectores, ópticas y tal, mucho mejores de las que se habían pensado en el año 90. Es un caso excepcional. El JVST, este telescopio que lleva 3 años en el espacio y que se lanzó a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para que estuviera oculto del Sol y frío, porque tiene que estar a 3 grados absolutos de temperatura, no se puede ir a reparar. Se sabe que algún día dejará de funcionar porque le dé un meteorito y se rompa algo, o ya cuando se ponga a calentar y perderá sus restos. El problema de los telescopios espaciales es que el lanzamiento, el mantenimiento es caro, complejo, aunque por eso no se lanzan tantos, y los que se lanzan son misiones pues como el JVST internacionales y que llevan un montón de años
de desarrollo. O sea, está bien, pero se sigue apostando por telescopios en tierra porque tienen un coste muchísimo menor que el de un proyecto espacial, porque la posibilidad de mejorarlos, de adaptarlos, es más evidente, aunque son instrumentos carísimos, con inversiones muy grandes. Ojo, ¿cuánto cuesta el Vera Rubin, o cuánto cuesta el ELT, o cuánto cuesta el JUST? Menos que unas Olimpiadas. Oye, y las Olimpiadas las paga todo el mundo religiosamente, sin más, ¿no? O sea que los proyectos en tierra son más baratos y permiten un trabajo más largo. Por eso yo creo que se sigue apostando por los observatorios en tierra. A pesar de que es una pena que la luz que nos llega hasta la Tierra, justamente en los últimos kilómetros de atmósfera, pues enturbia y se pierden muchas cosas, ¿no? Pero aún así merece la pena. Por supuesto, para radiaciones como los ultravioleta, los rayos X, seguiremos dependiendo de mandar fuera. Por eso se hablaba de que quizás en el futuro una opción sería poner telescopios en otros mundos. Se hablaba de la Luna, de ir a la cara oculta de la Luna y poner allí radiotelescopios y tal, porque la contaminación de la Tierra pues no les llega a la Luna, ¿no? Igual vemos eso, pero por el momento ya digo que subir cosas al espacio es caro y no siempre sale bien, ¿no? Estamos viendo con muchos lanzamientos que fallan y tal. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. La próxima conferencia la tenéis el mes que viene por aquí, ¿no? Uy, ¿cuándo es la próxima conferencia el mes que viene? O sea, no os lo perdáis porque va a ser buena, no como esta. Gracias.